Este es su servidor, el reverendo Rómulo Cordero. Bienvenidos a su programa Desde el Desierto. Gracias por darnos su atención. Esperamos ser de bendición para su vida, así como ustedes para la nuestra. Que el Señor Todopoderoso revele su gloria a nosotros y traiga gracia y paz en nuestros corazones. Bendiciones. Hoy hablaremos sobre el Día del Señor. El concepto del Día del Señor emerge de las profecías anteriores. A veces se describe como un día que viene en un futuro cercano. En tales casos, a menudo parece estar hablando de la destrucción y la destrucción también de los enemigos de Israel en el Antiguo Testamento. A veces no se especifica la hora. El día del Señor se describe con frecuencia como un día terrible de ira y de juicio. Otros pasajes hablan de salvación para el pueblo del Señor de ese día. Estos últimos sentidos describen el día del Señor como un día final y escatológico de la visitación de Dios en gracia y en juicio. El día del Señor o el día de Cristo, así como los profetas del Antiguo Testamento hablaron de él, del día del Señor, también se hace en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento esa frase ya no se refiere a juicios temporales sobre los enemigos de Israel. En cambio, se refiere a un gran clímax escatológico de esta época, de este siglo. El día de la condenación de los impíos, dice la palabra, pero la salvación y la reivindicación para los que son de Cristo. El día del Señor a veces también se llama el día de Jesucristo o del Señor Jesucristo, o más bien simplemente el día o ese día. En el Nuevo Testamento, como nos dice John Murray, ese día o una denotación escatológica bien definida para designar el día del Señor, el último día. Mateo 7:22, Lucas 10:12, Lucas 21:34, Segunda de Tesalonicenses 1:10 al 2, Segunda de Timoteo 1:12, Segunda de Timoteo 1:18. Tanto es así que la expresión el día tiene un significado claramente técnico. Romanos 13, versículo 12, Primera de Corintios 13, versículo 13, Primera de Corintios 3, versículo 13, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 4 y Hebreos 10, 23, Segunda de Pedro 1, 19. Se equipará con el último día. A veces se le llama el día del juicio. Vendrá inesperadamente, por lo que los cristianos deben de vivir alerta y vivir vidas sobrias para no ser superados por ella, para no ser sorprendidos y tener pérdida. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 2 al 6, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículos 2 al 4 y Segunda de Pedro 3:10. Uno de los temas mayores de la profecía que corre a través del Antiguo Testamento y continúa en el Nuevo Testamento es la verdad profética relacionada con el día del Señor. El tiempo comprendido en el día del Señor, el alcance del día del Señor ha sido un asunto de debate entre los intérpretes de las Escrituras. Algunos relacionan el día del Señor con los años del periodo de la tribulación solamente. Otros lo relacionan con la segunda venida de Cristo a la tierra y los juicios inmediatos asociados con este evento. El término día del Señor ocurre en los siguientes pasajes: Isaías capítulo 2 versículo 12, Isaías 13:6, Isaías 13:9, Ezequiel 13:5, Ezequiel 33, Joel 1:15, Joel 2:1, Amós 5:18, 2 veces, y en Abadías 15, Sofonías 1:7, 2 veces, Zacarías 14:1, Malaquías 4:5, Hechos 2:20, Primera Tesalonicenses 5:2, Segunda Tesalonicenses 2:2, Segunda de Pedro 3:10. Además, la frase aquel día
o el día o el gran día ocurre más de 75 veces en el Antiguo Testamento solamente. La frecuencia con la que ocurre este término o que se refiere a este tema resalta la importancia de este día para el Señor Jehová y para las escrituras proféticas y los tiempos escatológicos. Estos pasajes revelan que la idea del juicio es suprema en todos ellos y en todos los tiempos de los hombres desde Adán hasta ahora. Esto se ve muy claramente en Sofonías 1, 14 al 18. Este juicio incluye no solo los juicios específicos sobre Israel y las naciones que están asociadas con la segunda venida al final de la tribulación, sino que la consideración de los pasajes mismos incluye los juicios que se extienden sobre el periodo de tiempo después de la segunda venida. Por tanto, se concluye que el día del Señor incluirá el tiempo de la tribulación. Zacarías 14, versículo 1 al 4, dice claramente que los eventos de la segunda venida están incluidos en el programa del día del Señor. O sea, que empezarán los dolores de parto multiplicándose al tiempo y a intensidad hasta que llegue el Señor en su venida. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 da autoridad para incluir toda la era milenaria dentro de este periodo. Si el día del Señor no comienza sino hasta la segunda venida, por cuanto ese evento es precedido por las señales, el día del Señor no vendrá como ladrón en la noche, inesperado, sin ser anunciado, como se dice que vendrá en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. Por lo tanto, de la única manera que este día pudiera despuntar inesperadamente sobre la tierra sería que comenzara inmediatamente después del traslado de la iglesia. Se concluye, por tanto, que el día del Señor es un periodo prolongado de tiempo que comienza con el trato de Dios con Israel en la semana número 70 de Daniel, después del traslado. Es el principio de la gran tribulación y que se extiende a través de la segunda venida y entra en la era milenaria hasta la creación de los cielos nuevos y tierra nueva. Por lo menos eso es lo que creen muchos. Pero podemos decir que el día del Señor mínimo comprende desde el día de arrebatamiento hasta el día de su segunda venida, incluyendo la guerra de Armagedón. Los eventos del día del Señor, es evidente que estos eventos comprendidos en el día del Señor son en realidad trascendentales y totalmente transformadores. Y el estudio de este periodo debe de incluir el estudio de una gran parte de las escrituras proféticas. Gran parte de las escrituras proféticas llevan al gran día de Jehová o el día del Señor. Debe de incluir los eventos profetizados para el periodo de la tribulación. Y por eso estamos hablando de esto, porque incluye Mateo 24, tales como la confederación de los estados de un imperio romano, Daniel 2 y Daniel 7, capítulo 2 y capítulo 7, el surgimiento del gobernante político del imperio que hace un pacto con Israel, Daniel 9, versículo 27, Apocalipsis 13, versículo 1 al 10, la abominación desoladora, la cual vamos a hablar después. La formulación de un falso sistema religioso bajo la dirección del falso profeta, Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 11 al 18, y el derramamiento de los juicios indicados en los sellos, Apocalipsis 6. Podemos decir de que el día del Señor incluya la apertura de los sellos hasta el derramamiento de las copas, que son un total de 21 juicios si vamos a tomarlos por cuenta de acuerdo a la definición de juicios que dimos anteriormente. Dios durante ese tiempo se separará a 144,000 testigos
descendientes sanguíneos y directos de la tribu de Israel. Apocalipsis 7. Los juicios de las trompetas. Apocalipsis 8:11. El surgimiento de los testigos de Dios. Apocalipsis 11. Que posiblemente estos testigos al surgir sean parte del inicio de el tiempo de la ira de Dios, o el día de la ira de Dios, y durarán, dice la palabra Apocalipsis 11, 3 años y medio profetizando la palabra del Señor en Jerusalén a todo el pueblo de Dios. La persecución de Israel, Apocalipsis 12, será después de estas 3 años y medio, como consecuencia del asesinato o el arrebatamiento de estos 2 profetas hacia el cielo. El derramamiento de los juicios de las copas, Apocalipsis 16, la caída de la falsa iglesia profesante, Apocalipsis 17 y 18, y los eventos de la batalla de Armagedón, que se encuentra también en el Antiguo Testamento, Ezequiel 38, capítulo 39, Apocalipsis 16, 16 y Apocalipsis 19, 17 al 21, que es una escena actual de los eventos del día de Armagedón, o la batalla de Armagedón, o la batalla del valle de Megiddo. La proclamación del evangelio del reino será también parte de este día, Mateo 24:14, por todo el mundo antes que venga el fin del gobierno del hombre. También incluirá el día del Señor los eventos profetizados en la relación con la segunda venida, tales como el regreso del Señor, Mateo 24:29, la resurrección de los santos en el Antiguo Testamento, y de la tribulación, Juan capítulo 16, versículos 39 al 40, Apocalipsis 24, la destrucción de la bestia y de todos sus falsos ejércitos, y el falso profeta y sus seguidores en el culto de la bestia, Apocalipsis 19, versículo 11-21, el juicio de las naciones, Mateo 25:31, la reunión de Israel, Ezequiel 37, 1 al 14, el juicio de Israel viviente, Ezequiel 20:33 al 38, y la restauración de Israel a la tierra prometida, Amós 9:15. El encadenamiento de Satanás será parte de este día, Apocalipsis 20:2 al 3, incluirá además todos los eventos de la era milenaria, según algunos entienden, con la revuelta final de Satanás, Apocalipsis 27. El gran trono blanco de juicio es otro aspecto que tal vez puede ser separado, pues pensamos de que el día del Señor terminará en la venida de Cristo Jesús. Dios definitivamente purificará la tierra durante el periodo de los 7 años, de la semana número 70 de Daniel. Los 7 años serán 7 años de purificación. El milenio será tiempo de adoración y alabanza y servicio a Dios, y después entonces vendrá el estado eterno. El día de Cristo es otro término estrechamente relacionado que ha traído confusión en las mentes de algunos. Ese es el término del día de Cristo. Scofield dice que la expresión del día de Cristo ocurre en los siguientes pasajes. Primera de Corintios capítulo 1 al 8, Primera de Corintios capítulo 5 versículo 5, Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 14, Filipenses 1, 6, 1, 10, Filipenses 2 versículo 16. El día de Cristo se relaciona enteramente con la recompensa y la bendición de los santos en la venida de Él, así como el día del Señor corresponde al juicio. Scrooge Graham, en su libro The Lord's Return, el regreso del Señor, en las páginas 53 y 54, dice que pareciera que este evento, al que frecuentemente se refiere como el día de Cristo, debería distinguirse del día del Señor. O sea que no debería de mezclarse los dos, según 1 Tesalonicenses capítulo 5:2 y 2 Tesalonicenses 2:2. Esta última expresión viene del Antiguo Testamento y se relaciona con el reino universal de Cristo Jesús, pero la expresión anterior se encuentra en el Nuevo Testamento solamente y se relaciona con la venida por la iglesia. Parece
Así que dos programas separados están a la vista cuando se usan estas dos expresiones, aunque no son dos periodos separados de tiempo. No se puede referir al mismo evento. En cada caso en que se usa la expresión el día del Señor, se usa específicamente con relación con la exclusiva o la expectativa de la iglesia, traslación, su glorificación y el examen para la recompensa. La palabra día, como se usa en las escrituras, no es precisamente una palabra de tiempo, pero puede usarse para los eventos que caen dentro de cualquier periodo. Pablo, el apóstol, la utiliza así en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, cuando dice Dios de salvación. Algunos que dejan ver esto han creído que, puesto que las escrituras mencionan el día del Señor y el día de Cristo, estos dos deben de ocurrir en dos periodos diferentes de tiempo. Se dice generalmente que el día de Cristo se refiere a los eventos del periodo en que la tribulación, y el día del Señor se refiere a los eventos relacionados con la segunda venida y el milenio que sigue. Hay ciertamente dos programas diferentes a la vista en estos dos días, pero puede caer dentro del mismo periodo de tiempo. Por tanto, los dos días pueden tener el mismo comienzo. Aunque hay dos programas diferentes en la vista, puede ser que el 1 Corintios capítulo 1 versículo 8 se haga referencia al día de Jesucristo, del Señor Jesucristo, para indicar que Él tiene relación con ambos días, por cuanto Él es tanto Señor como Cristo. Hechos capítulo 2 versículo 36. El tema de la ira de Jehová es un tema recurrente, lo que denota su importancia para Jehová Dios. Las escrituras, y en casi cada libro de ellas, se habla de una u otra forma de este día. Algunos pensaban que este día era de júbilo, pero Dios corrige y dice que es un día de angustia, es un día de desolación, es un día de destrucción, el día terrible de Jehová. Por otra parte, el día de Cristo se refiere al día de la recompensa para los santos que ocurre después de la resurrección, durante las bodas del Cordero o después de las bodas del Cordero. El bima de Jesús, el bima de Cristo, el tribunal de Cristo incluye el día del Señor. Puede estar relacionado con este día, el día de Cristo, el igual que incluyendo el milenio. Si deseas rendir tu corazón a Cristo Jesús, repite la oración de arrepentimiento. Si estás enfermo, pon la mano sobre tu radio o sobre el aparato en la cual estás utilizando para orar al Señor por ti, para que seas sano de tu enfermedad, cualquiera que sea. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Reconozco mi necesidad de ti. Hoy me arrepiento y entrego mi corazón a ti. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Líbrame de todo lo que impida que te sirva y dame de tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora los enfermos. Señor Jesús, sana hoy la aflicción de toda carne y de aquel que ha creído. Retorna todo tejido a su estado de salud en esta hora. En tu nombre te lo pedimos y te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. Si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, que es promesa del Padre, recíbelo ahora. Oramos ahora para que recibas el bautismo en el Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, te damos gracias, te damos honra. Bautiza, Dios mío, con tu Espíritu Santo a tu sierva. Recibe poder de lo alto y sé testigo del poder de Dios ante otros. Recibe bautismo en el Espíritu Santo en esta hora. Nuevas lenguas, dones de sanidades, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, Señor, don de profecía, don de milagros, don de interpretación de lengua, don de discernimiento de espíritu. Recíbelos en el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén, amén. Si has hecho la oración de fe, te invitamos a que te unas a otro en una iglesia donde se predique el evangelio completo
desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Shalom.